Ok, continuando con el balanceo de ecuaciones químicas, vamos a trabajar ahora con la ecuación química dada por la reacción que se da entre la molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno para producir la molécula de agua. En esta ecuación se observan dos átomos de hidrógeno del lado de los reactivos y dos átomos de hidrógeno del lado de los productos. Para el caso de oxígeno hay dos átomos de oxígeno del lado de los reactivos y del lado de los productos solo tenemos un átomo. Entonces, para balancear vamos a colocar un 2 del lado donde nos falta oxígeno, que sería del lado de los productos. Pero cuando colocamos ese 2, multiplica al oxígeno 2 por 1, 2, que es lo que quería hacer, pero también multiplica al átomo de hidrógeno, el número de átomos de hidrógeno, y me queda 2 por 2, 4, del lado de productos. Del lado de reactivos ya habíamos dicho anteriormente que tenemos solo 2. Por ello va a ser necesario agregar un 2 también del lado de hidrógeno de reactivo para que al multiplicar 2 por 2, 4, me quede igual que del lado de productos. 2 por 2, 4. En esta ecuación podemos observar que hay unas letras como subíndices. La letra encerrada en paréntesis, la G minúscula encerrada en paréntesis, indica que la sustancia está en forma gaseosa, en estado gaseoso. Y la L encerrada en paréntesis indica que la sustancia está en estado líquido. En el caso que aparezca una S, indica que la sustancia está en estado sólido. En la siguiente ecuación, dada por la reacción de metano con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, y se nos pide balancear la ecuación, recuerden que debemos contar cada uno de los átomos. De acuerdo a la secuencia que se dijo en un video anterior, debemos en primer lugar enfocarnos en el elemento que sea de tipo no metálico. Del lado de los reactivos tengo un solo átomo de carbono y del lado de los productos tengo también un átomo de carbono, por lo cual se puede decir que está balanceado. Ahora vamos a revisar hidrógenos. Del lado de los reactivos tenemos 4 átomos de hidrógeno y del lado de los productos tengo solo 2. Entonces va a hacer falta colocar un 2 del lado de los productos donde falta hidrógeno, que es donde está la molécula de agua. Al yo agregar ese 2 allí, me multiplica 2 por 2, 4, que iguala a los 4 átomos que tengo del lado de reactivos. Cuando colocamos ese 2, multiplica también a oxígeno y digo 2 por 1, 2 átomos de oxígeno, más 2 que tengo por acá, eso me da 4 oxígenos. Del lado de productos. Del lado de reactivo tenemos apenas 2 átomos de oxígeno, por lo que va a ser necesario colocar un 2 delante de O2 para igualar con los 4 oxígenos que tengo del lado de productos y digo 2 por 2, 4. Queda entonces la ecuación balanceada. En cuanto a las leyes que rigen la materia, tenemos en primer lugar la ley de conservación de la masa, que fue establecida por Lavoisier y establece que tanto la masa como la energía no pueden ser creadas ni destruidas, aunque sí transformadas una en otra. Otro enunciado muy común de esta ley dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Según la ley de la conservación de la masa de los reactivos va a ser igual siempre a la masa de los productos. Entonces, si yo pongo a reaccionar 3 gramos de un átomo hipotético A con 5 gramos de una molécula hipotética B, ¿cuánto debo esperar yo que se forme en productos? Bueno, la sumatoria de los reactivos. Si tengo entonces 8 gramos de reactivo, yo debería esperar que
se formen 8 gramos de producto. Ejemplo 1. Se dispone de 4 gramos de hidrógeno gaseoso que se combinan con 32 gramos de oxígeno gaseoso para formar agua. ¿Cuántos gramos de agua se forman durante la reacción? Entonces, lo primero es se escribe la ecuación química y luego se colocan los datos dados en el problema debajo de cada sustancia. Me indican 4 gramos de hidrógeno gaseoso, 32 gramos de oxígeno y la incógnita es cuántos gramos de agua se forman. Según la ley de conservación de la masa, recuerden que la masa de los reactivos va a ser igual siempre a la masa de los productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 4 gramos más 32 gramos, eso es 36 gramos de producto, que en este caso es el agua. Y nuestra respuesta sería escribir: durante la reacción se forman 36 gramos de agua. Ejemplo 2 de la ley de conservación de la masa. Se disponen 3,068 gramos de magnesio que se combinan con oxígeno gaseoso para formar 5,086 gramos de óxido de magnesio. ¿Cuántos gramos de oxígeno se utilizaron? Entonces, según la ley de conservación de la masa, recuerden que la suma de la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. En este ejercicio me están dando solo la masa de magnesio, nos están dando la masa del producto formado y me pregunta por la masa de un reactivo. Si se cumple la ley de conservación de la masa, la sumatoria de las masas de los dos reactivos debe ser igual a la masa del producto. Por lo tanto, al escribir esta expresión, podemos despejar los gramos de oxígeno, que es por lo que me está preguntando el ejercicio. Y al restar 5,086, hay un error aquí de transcripción, menos 3,068 gramos, eso me da 2,018 gramos utilizados. El resultado es escribir: durante la reacción se utilizaron así como me lo están preguntando. Durante la reacción se utilizaron 2,018 gramos de oxígeno. La siguiente ley es la de las proporciones definidas, que establece que cuando dos o más elementos se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen siempre en una relación de peso invariable. Esta ley fue establecida por Joseph Proust. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener para una molécula A de masa A y una molécula B de masa B, que ellos se van a combinar de acuerdo a una relación que debería ser un valor constante, debería mantenerse, de ahí el nombre de la proporción definida. Entonces, si establecemos una relación de A sobre B, eso nos debe dar un valor constante si se cumple esta ley. Ejemplo, el azufre y el hierro se combinan en una relación 4:7 para formar sulfuro de hierro. En un experimento se obtuvieron los siguientes datos. Verificar en cada caso si se cumple con la ley de las proporciones definidas. Entonces, lo primero es determinar la relación de masa de los elementos que forman el compuesto utilizando la relación que se les dé en el problema. En este caso dice 4:7, azufre a hierro. ¿Ok? Entonces usted escribe la relación, dividimos 4 entre 7, eso nos da 0,571. ¿Qué vamos a hacer luego? De acuerdo a los datos dados en el cuadro, usted va a verificar la relación en cada experimento. Y si les da igual al valor que acabamos de obtener de 0,571, se puede decir que se cumple con la ley de las proporciones definidas. Entonces, en cada caso, ¿qué vamos a hacer? Ir dividiendo. 9 entre 15,75 da 0,571, que es el valor que obtuvimos anteriormente, entonces decimos que sí se cumple. 3 entre 5,25 da 0,571.
como es igual a este valor, entonces decimos que sí se cumple. 9,5 entre 15 nos da 0,663, no es igual al 0,571, entonces podemos afirmar que no se cumple la ley de las proporciones definidas. 12 entre 25 nos da 0,48, entonces podemos concluir que no se cumple la ley de las proporciones definidas. Este tipo de ejercicio es un ejercicio importante, es un ejercicio que es muy útil para que ustedes pongan en práctica esta ley. Tienen este ejemplo en la guía de ejercicios propuestos, hay otro. Sigan la misma metodología para que aprendan el procedimiento. El procedimiento siempre va a ser este que se les acaba de explicar. Ejemplo 4. Se conoce que el cobre y el oxígeno se combinan en una relación 4:1. Escribir y balancear la reacción que se lleva a cabo. Entonces, se escribe la ecuación química, contamos los átomos. Del lado de los reactivos tenemos un átomo de cobre, 2 átomos de oxígeno. Del lado de los productos tenemos un átomo de cobre, un átomo de oxígeno, porque nos piden balancear. Entonces, tenemos 2 átomos de oxígeno del lado de reactivos y un átomo de oxígeno del lado de productos. ¿Qué debemos hacer? Agregar un 2 aquí. Pero al nosotros agregar ese 2 del lado de producto, ese 2 multiplica tanto a cobre como a oxígeno. Ya tenemos oxígeno balanceado igual a 2, pero ahora tengo 2 átomos de cobre del lado de productos y solo uno del lado de reactivos. ¿Qué debemos hacer? Agregar un 2 del lado del cobre y ahora sí la ecuación está balanceada. La pregunta B les dice calcular la cantidad de óxido de cobre que puede formarse con 15 gramos del metal. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, trabajar con la relación. Me dice que hay una relación 4:1, cobre-oxígeno. Eso lo va a escribir usted debajo de cada elemento. Si aplicamos la ley de la conservación de la masa, decimos que la cantidad de producto va a ser 5 gramos. Me están preguntando por la cantidad de óxido de cobre que puede formarse con 15 gramos del metal. Entonces, para 15 gramos, ¿cuánto se formará? Y aplicamos un factor de conversión. 4 gramos de cobre producen 5 gramos de óxido de cobre, 15 gramos, ¿cuánto será? Entonces, aplicamos el factor de conversión. 15 gramos de cobre por 5 gramos de óxido de cobre que se producen a partir de 4 gramos de cobre, se cancelan, acuérdense que tienen que organizar de forma que se les cancele, y eso les da 18,75 gramos de óxido de cobre. ¿Cuál es el resultado que usted debe escribir? A partir de 15 gramos de cobre se forma, siempre el resultado se escribe en función de la pregunta. A partir de 15 gramos de cobre se forman 18,75 gramos de óxido de cobre y se cumple con la ley de las proporciones definidas y la ley de conservación de la masa. Ok, para finalizar, bueno, aquí se les presenta un pequeño mapa conceptual, mapa mixto, ¿verdad? Donde podemos observar lo que son las leyes ponderales. Se les deja para que usted lo revise, lo procese, lean cada una de estas leyes para que continúen su preparación en este contenido. Es todo. Prepárense, revisen bien los ejemplos, resuelvan la guía y cualquier duda no demoren en preguntar. Recuerden que para esta evaluación es una evaluación escrita, presencial para los que se asisten al colegio, por Moodle en los que no están asistiendo, y la intención es que ustedes, bueno, salgan lo mejor posible. Quedo a la orden, cualquier cosa, contáctenme.